El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Bueno, para poner en contexto, la palabra del Señor va a los cautivos que están en Babilonia. Jeremías le escribe. Y bueno, ellos habían sido llevados de la tierra de Judá, de la ciudad de Jerusalén, a esa ciudad, habían sido quitados de su tierra, habían vivido un momento muy difícil, sabían que la ciudad de Jerusalén había sido destruida, que el templo había sido destruido, y parecía como que toda la situación era una situación terminal. Ellos estaban allá en Babilonia, pero bueno, claro, los habían colocado en un costado de la ciudad, imagínense, a las afueras, ¿sí? Bueno, no era estar en el centro, en la comodidad, con las casas, con trabajo, no, nada de eso. Habían sido quitados y llevados allí. Y bueno, la situación anímica no era la mejor. Pero Jeremías le envía una carta a estos cautivos diciéndole lo siguiente, 29:11, porque yo sé, hablando de Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Claro, esta gente tenía todavía en la retina la situación, ¿no? El hoy, la vivencia. Todavía estaba la convulsión de haber sido sacado de su casa, de su tierra, de su familia. Muchos los dejaron en Jerusalén y se llevaron parte de la familia a Babilonia. Realmente una situación muy complicada, una tormenta espiritual, así como las tormentas que les tocó a los discípulos vivir en las barcas con el Señor Jesús, que de un momento para el otro apareció una tormenta que los mismos discípulos que estaban acostumbrados a enfrentarlas porque eran navegantes avesados, se asombraban de sus características porque no era una tormenta habitual y ellos mismos entraban en pánico, los llamaban al Señor para que el Señor se despertara y reprendiera o hiciera algo. Así muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que podemos describirlas como si fuera una tormenta espiritual, una situación devastadora. Estos días de COVID para muchos es una situación de esa característica, de esa índole. Pero déjeme decirle algo, el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para usted. El Señor tiene pensamientos de bendición para tu vida. El pueblo de Israel que terminó en Babilonia, el Señor empezó a obrar en ellos, se adaptaron a la cultura babilonia, adoptaron su idioma, a tal punto que a partir de este momento el pueblo de Israel habló el idioma arameo y no el idioma que ellos hablaban antiguamente, el hebreo. Cambiaron su cultura, cambiaron su modo de vivir. Ellos eran agricultores, ahora se transformaron en comerciantes, porque como vivieron en una ciudad, se tuvieron que readaptar y el Señor estuvo con ellos. El Señor les multiplicó el dinero. Ellos comenzaron a vivir una vida diferente. Se agrupaban como familia y nacieron como familias, como pueblo, y nacieron las sinagogas. Las sinagogas eran templos donde los reunían a ellos para buscar el rostro del Señor. Las sinagogas se esparcieron
por todo el mundo conocido y fue el instrumento de Dios para que el evangelio se corriera, porque el apóstol Pablo primero iba a una sinagoga y después le predicaba a los gentiles. Mi hermano querido, cuando Dios dice tengo pensamientos de paz y no de mal, es porque tiene bendición para nuestra vida. Aún cuando estemos en medio de una tormenta, cuando estemos en medio de un padecimiento, cuando estemos en medio de una situación adversa, el Señor sabe lo que hace y por qué lo dice. Si el Señor nos está hablando en este día, nosotros reflexionamos sobre este versículo. Yo tengo pensamientos de paz. No lo que viviste hace un momento nada más. Yo tengo un tiempo de paz que viene por delante para vos. Un tiempo de paz significa un tiempo de crecimiento, un tiempo de desarrollo, de afirmar tu vida en las cosas del Señor, afirmar tu vida en el reino de Dios, afirmarte también económicamente y socialmente. Un tiempo de paz es un tiempo para edificar, para plantar, para crecer, para desarrollarnos. Hermano, mi amigo, mi hermana, no pongas la mirada en el día de hoy. El día de hoy está tan turbulento, el día de hoy está tan revuelto, que no podemos tomar decisiones apresurada. No debemos hacerlo. Debemos ir a la presencia del Señor para que el Señor nos calibre y llenarnos de la paz del Señor, porque en la paz del Señor tomamos decisiones, las decisiones correctas las tomamos en la paz y en la serenidad de Dios. El Señor le decía al pueblo de Israel: yo tengo pensamientos buenos para con ustedes. Tal vez ellos se habían quedado con la idea de que Dios ya no los amaba más. El hecho de que Dios había permitido la destrucción de Jerusalén y del templo. Ellos por allí estaban pensando que Dios se había olvidado y que ya los había abandonado y que ya no era más el Dios de ellos. A ese límite de pensamiento quizás algunos habían llegado. Bueno, el libro de Ezequiel nos habla de que el pueblo de Israel decía que estaban muertos, que eran como un valle de huesos secos. Y el Señor le habla al profeta para que el profeta le declare una palabra a esa visión de huesos secos que había en el valle. Y esos huesos se comenzaron a unir con el hueso, con otro hueso, hasta formar un ejército. Y luego le dice al profeta que soltara el espíritu, y el espíritu vino sobre ellos. Finalmente la explicación del Señor le dice: ellos dicen, estamos muertos. El pensamiento del pueblo de Israel era: estamos abatidos, vamos a quedar como nada, vamos a morir todos, no vamos a existir más. Pero Dios le trae una palabra diciendo: no, mis pensamientos son pensamientos de bendición para tu vida. Vos vas a ver cómo las cosas se van a ir aquietando. Vas a ver cómo las cosas se van a ir sosegando. Vas a ver cómo las cosas se van a ir acomodando. Siempre a favor tuyo. Porque va a ser la mano invisible de Dios. Aunque un día te tocó pasar la tormenta, por allí después de esa tormenta vino otra tormenta. Y luego de esta segunda vino una tercera tormenta, que te ha llevado a pensar que bueno, que ya no hay esperanza para vos. Sin embargo, Dios te dice: no, yo tengo pensamientos buenos. Yo tengo una idea grande contigo. Tengo cosas que hacer en tu vida. No te abandones, no te entregues, no te rindas. Seguí adelante, seguí adelante. Vas a ver cómo las cosas se van a ir acomodando, despacito, despacito, se van a ir acomodando y el Señor se va a ir glorificando. Mi hermano, mi experiencia como cristiano, ya no como pastor, me indica que después de la tormenta el Señor trae siempre un tiempo de paz, un tiempo de reconstrucción, un tiempo de bendición, un tiempo donde podemos hacer todo
lo que durante la tormenta no pudimos hacer. Y realmente, finalmente, nos regocijamos en el producto terminado, en aquello que el Señor ha alcanzado a través de nuestras vidas. Así que, mi hermano, en este día de hoy, no sé cómo estás pasando, no sé qué semana has tenido, estos días que te han sobrevenido, pero yo quiero decirte en esta meditación, los pensamientos de Dios para tu vida y para tu familia son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de bendición. Así que tranquilízate, sosegate en el Señor, entra en paz, porque la bendición de Dios está con tu vida. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Tú eres un Dios que piensa bien para con nosotros. Tú eres un Dios que tiene cosas grandes con nuestra vida. Las tomamos, Señor. Y en estos días turbulentos de batalla, Señor, donde una vez más nuestra barca es enfrentada por los vientos y por las olas, Señor, nosotros recibimos esta palabra que nos dice que tú piensas cosas buenas, de bendición para nosotros. De modo que tranquilizamos nuestro espíritu y te alabamos, Señor, te glorificamos, porque una vez más tú eres el Dios todopoderoso, el Dios bueno que nos ama y está con nosotros en cada momento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.